Buenas noches, nos encontramos en una sesión más y es la última y con broche de oro en la sala de exposiciones de Cátedra Cosco. Y en esta noche tenemos una exposición sobre el sistema interamericano de derechos humanos y las tendencias jurisprudenciales dentro de este sistema. Nuestra expositora es una invitada de lujo, es la doctora Delia Muñoz Muñoz, a quien conozco hace mucho tiempo y sé de sus dotes profesionales y personales. Ella es abogada por la Universidad Católica del Perú, es Magíster International Service por la American University de Washington, D.C., es doctoranda por la Universidad de San Martín de Porres, actualmente es decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Norbert Wiener y es especialista en diálogo, arbitraje, derechos humanos y gestión de resolución de conflictos. También ostenta la condecoración de la Orden de Ayacucho en el grado de caballero. Les vamos a pedir a todos nuestros asistentes, por favor, mantener sus micros apagados y al final de la exposición, con la bondad del tiempo que nos pueda regalar la doctora Delia, tendremos la oportunidad de formular algunas preguntas. En cuanto a mí concierne, Delia, un fuerte abrazo desde el Cusco. Sé que al Cusco te unen muchos lazos. Es un gusto verte después de tanto tiempo. Te veía simplemente por televisión. Y debo decir una última cosa antes de darte el uso de la palabra, y es la siguiente. El Perú se perdió la oportunidad, por razones totalmente inusuales, de tener una ministra de Justicia de lujo. Un fuerte abrazo, Delia. Bienvenida a Cátedra. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a la cátedra Cusco. Le tengo mucho cariño a Fernando, lo conocí hace más de 30 años, cuando yo también desarrollaba otros quehaceres, era abogada, asesora externa. El mundo ha ido girando y esa es la gracia del derecho que nos permite manejarnos por diferentes senderos en la vida y nos permite irnos reconvirtiendo. Desde el año 2020, desde la pandemia, dejé de estar en la práctica privada y me aboqué exclusivamente a la academia, donde realmente he descubierto un mundo completamente distinto, porque estoy dedicada a tiempo completo en la Universidad de San Martín de Porres. Soy profesor investigador y coordino la maestría en solución de conflictos. Y en la Universidad Norbert Wiener soy decana de la Escuela de Derecho, es decir, que mi mundo se desarrolla entre sílabus, cursos, actualizaciones, investigaciones y publicaciones, ¿no? Que es completamente diferente. Y lo rico de estar en la academia es que yo no tengo en este momento ninguna restricción, porque como no litigo, no tengo clientes, entonces tengo absoluta capacidad de ejercer mi libertad de expresión sin ningún tipo de cuidado, cosa que hago de una forma muy feliz. Cuando Fernando me invita y me dice, dame el título, y le digo tendencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es un tema que se viene discutiendo mucho en los últimos tiempos. Vamos a comenzar con cuestiones muy genéricas y luego vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es el de los juzgamientos de los casos por terrorismo. En primer lugar, lo que tenemos que tener en consideración es que el Perú, cuando decide someterse a la jurisprudencia, a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha hecho no una, sino varias veces. En primer lugar, cuando en el gobierno de Morales Bermúdez toma la decisión de adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya había sufrido los grandes cambios para incorporar primero la Comisión y luego la Corte como los organismos de supervisión del sistema interamericano. Luego va a venir el Congreso Constituyente y en la Constitución de 1979, en la 14ª disposición transitoria, el Perú va a ratificar su decisión de someterse a la competencia contenciosa de la Corte, tanto como adherirse y ratificar la adhesión a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Luego, en los años 90, el Perú va a considerar que podía retirarse de una manera inmediata de la jurisdicción de la Corte y emite una comunicación en ese sentido. Decisión que no va a ser aceptada nunca por la Corte ni por la OEA. ¿Por qué? Porque para retirarse de la competencia de la Corte tienes que denunciar el tratado, es decir, salirte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y eso tiene un proceso claramente establecido que se puede recorrer haciendo la comunicación y esperando el plazo establecido en la Convención. Luego, cuando llegamos al gobierno de transición democrática, el Congreso va a ratificar nuevamente la decisión de adherirse no solamente a la convención, sino de ratificar la sumisión ante la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y es va más, va a decir el Estado peruano que se tenga por no puesto este apartamiento. Es decir, de que es una historia con bastantes complejidades en el camino, pero lo que significa es que conforme a los artículos de nuestra Constitución y sobre todo de la última, nosotros hemos aceptado soberanamente que cualquier organismo de supervisión puede venir a ver cómo están las cosas en los diferentes tratados en los cuales hemos aceptado la competencia de cortes y comisiones. Así, ¿y cuáles son las cortes? Bueno, en primer lugar, la de la Corte Internacional de Justicia o de la Haya, que conocimos mucho con el litigio de Chile. Estamos sometidos también al Tribunal Andino de Justicia. Estamos sometidos a la Corte Penal Internacional y estamos sometidos al CIADI, que es el Mecanismo Internacional de Solución de Disputas en Arbitraje. Luego tenemos también a la Corte de San José. A nivel de comisiones estamos adscritos y sometidos al Comité de Libertad Sindical de OIT, al Comité de Solución de Controversias del Organismo Mundial del Comercio, y así podemos seguir a una serie de comisiones a las cuales nos hemos sometido expresamente. ¿Por qué? Porque quiero dejar completamente zanjado que a nivel del derecho internacional el Estado peruano ha abierto el candado de supervisión de sus actividades a la luz de los más diferentes convenios, entre ellos el de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en esta historia que va a comenzar para el Perú en los años 90 esencialmente, la Corte también va a empezar a funcionar por esos años. Los casos peruanos van a ser de los primeros que va a recibir la Corte. Entre esa época hasta la actualidad han pasado más de 50 años. Y la Corte ha evolucionado, ha ido afinando criterios, ha ido incorporando otros, ha ido realizando cambios. Y hoy en día la Corte Interamericana se maneja no necesariamente como una Corte de Derechos Humanos. La Corte Interamericana está migrando hacia otro tipo de corte, está migrando hacia una corte penal o hacia una corte de carácter constitucional. Vamos a ver que muchas de las reparaciones que viene dictando en la actualidad son más que nada políticas públicas. No le interesa mucho el tema de la reparación de la víctima, no le interesa mucho la subsanación del daño de la persona afectada. Y cuando digo no le interesa mucho, no es que establezca una ausencia de reparaciones para las personas, sí las da, pero más énfasis le pone a las políticas públicas que se tienen que realizar sobre ciertas áreas que los magistrados van a considerar son muestra de problemas estructurales y que deben ser recogidos. Hoy día ha salido en el boletín de la Corte que han aprobado dos nuevas sentencias en el caso peruano. El texto aún no se ha hecho público, habrá que estar atentos, pero una de las últimas dictadas fue la del caso Lauroya por contaminación ambiental, donde da una reparación, una obligación de atención médica de las personas afectadas por contaminación, pero luego el íntegro de la sentencia está destinado a analizar
cómo funciona el sistema de control ambiental, cómo funcionan otro tipo de cuestiones y las actividades que tiene que desarrollar el Estado para poder combatirlas. Entonces es un giro bastante interesante el que ha dado la Corte, pero en ese contexto, uno de los grandes temas que se debaten siempre, 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 es el de los juzgamientos por terrorismo. Y allí el Estado peruano tuvo una historia o tiene una historia que va más o menos de duración de unos 20 años, ¿no? Y yo quiero conversar con ustedes sobre ese tema. Fernando, una pregunta. Dime, Nuestros dime. colegas que están con nosotros son abogados, ¿no? La gran mayoría trabajan en el sector público, en el sector privado. ¿De dónde provienen? Me interesa eso como Predominantemente del Poder Judicial. Estamos predominante. escuchándote, magistrados del Poder Judicial, jueces, abogados también, estudiantes de derecho también. Yo diría que un 90%, un 95% es de formación abogado, ligados al sector de impartición de justicia en el Poder Judicial. Muy bien, genial. Entonces eso un poco para poder ubicarme y conversar en mejor forma. Bueno, voy a desaparecer los cuadraditos para que no me mareen. No veo nada ahora de vuestra pantalla, solamente estoy viendo la mía. En consecuencia, déjenme contar la historia y al final hacemos el debate, la conversación sobre estos u otros casos, ¿no? Eh, Ayer fui a ver esta película que está de moda, Chavín de Huántar, y vinieron a mi mente muchas cosas de hace años cuando tuve a mi cargo la defensa del Estado. Y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es el de la lucha contra el terrorismo y cómo es de que el Estado peruano va a ganar el pleito jurídico a nivel de la Corte Interamericana. ¿Qué cosa? La señora está loca, Dios mío, ¿qué está diciendo? Pero si todo el mundo habla de que ahí los terroristas han logrado todo, el oro y el moro, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver que la historia al final ha sido favorable para el Estado peruano y me encanta que estemos con magistrados esencialmente para poder ver la importancia de lo que es un trabajo de una política de Estado con una coherencia, con un seguimiento que se mantuvo a través de los años. Y luego, si quieren, en la parte de las preguntas, yo les puedo contar algunos entretelones de la materia que siempre son muy interesantes cuando uno ha conocido de cerca este tipo de casos. Lo primero que quiero que sepan es que en la actualidad el Estado peruano tiene 57 casos en los que ha sido condenado. Vamos a irlos viendo y vamos a tener 59 cuando notifiquen estos dos que nos acaban de decir se han aprobado, ¿no? Entonces fíjense, Neira Alegría, que es el caso Frontón, Castillo Páez, Barrios Altos, que es tan emblemático. Fíjense ustedes en qué año comienzan, en el año 86, va a salir la sentencia en el 96, 10 años después, Barrios Altos comienza en el 95 y va a salir la sentencia en el año 91, magistrados del TC, Loaiza Tamayo, que comienza en el 93, la sentencia sale en el 98, Cantoral Benavides, Durán y Ugarte, que es el otro caso que se conoce como el frontón Lodi Berenson, ¿no? Que sí corrió muy rápido del 98 al 2004, ya tenía sentencia. Luego fíjense en la duración, ¿no? Este nació en el 92, Gómez Palomino, y la sentencia sale en el 2005. Castillo Petruzzi demora 5 años, el penal Miguel Castro Castro, ¿no? Va a demorar 14 años. La Cantuta va a demorar también unos 14 años. Son casos que van a durar mucho en el sistema interamericano. Espinosa González, que es un caso que vamos a ver, el caso J, que es Mónica Feria. Como pueden ver ustedes, los casos tienen una duración grande en el sistema interamericano
y avanzan con cierta lentitud, ¿no? Inicialmente, estos casos van a estar marcados por una fuerte presencia de los temas de los años 90. Lamentablemente, en los últimos tiempos van a ir ingresando otros temas, pero igual la Comisión y la Corte van a continuar anclados al siglo XX y van a continuar abordando estos casos, ¿no? Entonces tenemos de que el de habitantes de La Oroya ha sido uno de los últimos en dictarse, junto con el de Yangali y el de Sutecasa, ¿no? Entonces, de 57 casos archivados y solamente 3 en los que se han cumplido con todas las reparaciones. ¿Qué son las reparaciones? Las reparaciones son aquellas obligaciones que tiene el Estado de cumplir para considerar que se han dado satisfacción a las víctimas en cuanto a las vulneraciones que ellos han sufrido. No existe en la Convención Americana, y de ahora en adelante cuando diga la Convención, me voy a estar refiriendo a la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. No hay un artículo en la Convención donde regule el tema de las reparaciones, solamente se habla que en caso de reparaciones de carácter económico se tiene que ver esto en el sistema nacional y luego lo que habla es de que cuando toda violación tiene que ser reparada, pero no hay un desarrollo en la Convención sobre el tema de las reparaciones. Y la Corte Interamericana va a crear un proceso de ejecución de sentencia que no está previsto en la Convención, no está regulado en la Convención. Cuando acabe el proceso, va a comenzar un mundo aparte, un proceso que no tiene reglas, que no tiene plazos, que no tiene parámetros, que es el de ejecución de sentencia. Y es allí donde van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo hoy día quiero centrarme en lo que ha sido la discusión cuando la Corte Interamericana juzgó a las personas que juzgó al Estado peruano para ver si habían cumplido las obligaciones adquiridas internacionalmente cuando juzgó a las personas por los delitos de terrorismo que en su momento eran considerados delitos de traición a la patria en la modalidad de terrorismo. Sí cumplió con las garantías judiciales y el debido proceso cuando realizó estos juzgamientos, ya fuere en sede militar o con jueces sin rostro en el proceso civil y luego va a analizar también los procesos realizados por la Sala Penal Nacional, aquella que presidía el doctor Talavera, ¿no? Entonces vamos a ver todo ese tipo de cuestiones. El tema es muy amplio. Si yo lo quisiera desarrollar con amplitud, acá nos quedaríamos hasta mañana. Entonces yo voy a darles pinceladas porque me interesa que ustedes capten el concepto. Vamos a hablar de fuero militar, vamos a hablar de debido proceso, de exhibición en público, de actuación e impugnación de pruebas, de colaboración eficaz, acto médico, tortura, principio Neven in idem y reparación. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en consideración es que cuando uno como Estado afronta un proceso de supervisión de sentencia, es el mundo al revés, ¿no? O sea, aquí ocurrió esto en sede nacional y cuando vamos a la supervisión se voltea para ver si se cumplieron con todas las obligaciones convencionales y no se caen ninguno de los aspectos que están en debate. En el caso de los juzgamientos por terrorismo, vamos a ver que se cayeron, no solamente uno, sino varios de los aspectos he mencionado. Estos son los casos en los que principalmente se aborda el caso de terrorismo, ¿no? Vamos a comenzar por Cayo Rivera y por De la Cruz Flores. Estos casos, el de dictada la sentencia en el 2004 y el otro en el 2015, van a ser muy interesantes junto con el de Galindo Cárdenas. ¿Por qué? Porque Cruz Flores y Pollo Rivera eran médicos y Galindo Cárdenas era abogado. Y los tres fueron condenados por pertenencia a la organización terrorista.
en tanto se les consideraba miembros de los comités de apoyo médico y jurídico. Y en ambos casos, la Corte Interamericana va a considerar que un médico y un abogado, por el tipo de profesión que tienen, ellos pueden prestar auxilio, pueden brindar su apoyo profesional y eso no los convierte en intranios de la organización. En estas tres sentencias, la Corte va a considerar que el acto médico no puede ser punible, nunca, y que por haber ejecutado ese acto médico de apoyo a los enfermos vinculados al delito de terrorismo, ellos no pueden ser considerados parte de la organización terrorista, ¿no? Lo mismo con Galindo, que era un abogado que apoyaba, defendía a las personas acusadas de terrorismo, es condenado por pertenencia a la organización, pero la Corte va a decir de que no es un intráneo, ¿no? Que no pertenece a la organización criminal. Entonces, en estos tres casos no los voy a desarrollar más que aquí para que ustedes vean que los profesionales del sector médico o del sector jurídico, en base al juramento de prestación de servicios que tienen, no pueden ser considerados parte de una organización terrorista. Luego tenemos el caso del penal Miguel Castro Castro, que va a cumplir 20 años de haberse emitido esa sentencia, pero tampoco la vamos a desarrollar. Es una sentencia prácticamente no ejecutada. Solo se publicó la sentencia y nada más. No se han cumplido con mayores reparaciones. Es un caso muy, muy político. Y luego sí, los que están marcados como Loaiza, Castillo, Lori Berenson, Noé de Alegría, Durán y Ugarte, caso J y Espinosa, sí vamos a ver un resumen. Oiga, pero la Cantuta y Barrios Altos, usted no los considera terrorismo, ¿no? No están catalogados como casos en los que se discutió el delito de terrorismo. El caso Barrios Altos y La Cantuta van a ser considerados casos de incumplimiento de la obligación del deber de investigar y de acceso a la justicia, por cuanto en sede nacional los juzgados no dieron pase a las investigaciones que las víctimas planteaban. Y en el sistema interamericano, tanto el caso La Cantuta como Barrios Altos van a caer dentro de la tipificación de imposibilidad de dictar leyes de amnistía y de ejecución extrajudicial. Entonces, La Cantuta y Barrios Altos no son considerados casos de terrorismo. Acá también está marcada el caso Perú-Tineo del 2003, que es una sentencia del Tribunal Constitucional presentada por 5.000 ciudadanos familiares, todos de terrorismo, que vamos a ver más adelante porque tiene una gran incidencia en el seguimiento de estos casos y luego en la supervisión de los mismos y en el resultado final de la Corte. Vamos a ver qué cosa es lo que va ocurriendo. Una de las primeras sentencias que se va a dictar es del caso Neira Alegría, ¿no? El caso Neira Alegría es una persona que muere en el motín de El Frontón, ¿no? Su vida se pierde cuando hay este enfrentamiento con las fuerzas del orden donde habían esencialmente personas condenadas por delitos de terrorismo o personas que estaban allí porque también estaban siendo juzgadas por delitos de terrorismo. La familia interpone un habeas corpus que es declarado improcedente, no se le da pase al habeas corpus y entonces la Corte Interamericana lo que va a considerar es que hay una afectación al acceso a la justicia y también hay una afectación a los derechos de la vida. Entonces, cómo el Estado peruano manejaba todo este tipo de situaciones a nivel del fuero militar cuando dicta la sentencia el 19 de enero del 95, va a reseñar que el Estado invoca la excepción de jurisdicción interna, porque el Estado dice, yo tengo una situación de emergencia declarada y eso me permite a mí llevar a las personas para ser juzgadas en el fuero militar.
la Corte no va a aceptar esa situación. La Corte lo que va a decir es, así estés en estado de emergencia, tú tienes que respetar las normas de protección de derechos fundamentales establecidos en un proceso como el habeas corpus, y cuando lo has denegado, has incurrido en una vulneración prevista en la Convención Americana. Luego, en la sentencia, el Estado va a presentar diferentes posiciones o posiciones discordantes sobre los hechos. Y la Corte va a tomar nota también de esas contradicciones. En ese entonces, cada estado designaba un juez ad hoc, estuvo en las deliberaciones, pero no se presentó a la sentencia. Entonces, acá va a haber una condena por afectación a la vida, sin decir nada más que afectación a la vida, y va a haber también la declaración de denegatoria de acceso a la justicia. Luego, en el caso de 1998, este caso va a ser el más importante para dar inicio a lo que vamos a discutir. Se trata de la señora Loaiza Tamayo. La señora Loaiza Tamayo era una profesora que estaba involucrada con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces va a ser detenida y va a ser condenada por un tribunal militar, y se va a llevar el proceso de juzgamiento conforme se llevaban en aquellos años, ¿no? Con una captura, con una remisión al juzgado militar al día siguiente, encargar a un abogado que la defienda, y jueces cifrados o jueces sin rostro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Evidentemente, la Corte va a decir, acá el Estado peruano está incurriendo en una gravísima vulneración de los derechos más esenciales. A nivel de garantías judiciales se ha vulnerado, uno, en primer lugar, el juez competente, porque la Corte va a considerar en todos los casos que el fuero militar no era la vía para juzgar a civiles acusados de traición a la patria en la modalidad de terrorismo. Va a considerar que hubo una afectación al principio de presunción de inocencia, porque desde la captura se les va a exhibir como terroristas sin que exista una sentencia. Y también va a considerar que hubo una afectación al debido proceso por este desvío de competencia de fuero, y porque se afectaba la libertad e integridad de las personas durante este proceso de juzgamiento. Entonces, la Corte va a ver este caso de Loaiza Tamayo en una dimensión muy fuerte, y va a ser una de las primeras sentencias que dicta en los casos de terrorismo. Ya había dictado Neira Alegría, pero Neira Alegría nunca fue juzgado. Neira Alegría fue develado en un motín donde estaban las personas privadas de libertad por el delito de terrorismo. Ya va a declarar, o sea, afectación a la vida y garantía judicial. Pero acá, en el caso de Loaiza, aparte de declarar estas vulneraciones, va a establecer lo que es el punto de quiebre, porque va a establecer unas medidas de reparación, o sea, una forma de satisfacer las vulneraciones tan graves que habían ocurrido, y va a establecer la primera reparación, la liberación de la víctima y y la anulación de todos los cargos contra ella. En ese entonces, cuando sale la sentencia en el 98, teníamos a cientos de personas condenadas bajo el mismo proceso. Y la reparación es la liberación de la señora Loaiza Tamayo, en tanto víctima de estas vulneraciones. Uy, gran escándalo de esos años. Luego pide que se haga una investigación para sancionar a los responsables, quienes habían sido jueces, militares, policías, todos los que habían intervenido. Y luego va a venir una reparación que es la que vamos a ir siguiendo a lo largo de esta charla, que es que comienza a pedir que a nivel interno se adopten cambios normativos para que las normas que regulan el delito de terrorismo y de traición a la patria sean rediseñados para que se
tenga una regulación que se condiga con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, fíjense, dos grandes puntos jurídicos que se ponen por primera vez en la mesa. La primera, como medida de reparación, la anulación de los procesos judiciales y la liberación de la víctima, la restitución en su cargo, el pago de las pensiones, como otras cosas colaterales. Y la segunda gran reparación, que es de la que vamos a conversar varias veces, la adecuación de los delitos de terrorismo y traición a la patria para que cumplan los requerimientos establecidos en la Convención. Entonces, aquí va a comenzar la historia y va a comenzar el problema en sede interna. Uy, una terrorista liberada por la corte. Luego llega el año 1999 y viene el caso Durán y Ugarte, que es otro que acompañaba al caso de Neira Alegría. Los señores Durán y Ugarte fueron dos personas que de casualidad, podríamos decir, habían sido detenidos por delito de terrorismo, eran dos dirigentes sindicales que estaban, parece ser, en el lugar equivocado a la hora equivocada, y fueron capturados y enviados al penal del Frontón, que en esa época operaba para acoger a las personas acusadas o condenadas por terrorismo. Van a morir en el develamiento del motín que realiza el Estado peruano. Y entonces la Corte va a declarar que hay una afectación a los derechos de libertad personal, a la vida y a una efectiva protección judicial, garantías judiciales y debido proceso, nuevamente, ¿por qué? Porque la familia había presentado habeas corpus y estos habían sido declarados improcedentes por el sistema judicial peruano. Fíjense que ni en Neira Alegría ni en Durán Ugarte la Corte declara que estamos en una grave vulneración de derechos humanos o estamos en una situación de lesa humanidad. Va a declarar afectación a la vida y al debido proceso esencialmente, ¿no? Entonces, en la sentencia de fondo se aprueba un acuerdo de reparación integral en base al allanamiento que realiza el Estado con las víctimas, donde se adopta el acuerdo de investigar y sancionar a los responsables. Y vamos a encontrar una situación de allanamientos en los casos más emblemáticos. Si quieren, en la fase de preguntas, me plantean algunas cuestiones sobre ella. Entonces, acá lo dejamos, no toca más. Y luego, en el año 99, ya viene la sentencia, que es la que hace arder la pradera y que probablemente es la que va a motivar que el Perú presente esta decisión de retiro inmediato de la competencia de la Corte. Y se trata de la sentencia en el caso Castillo-Petruzzi de 1999. Algunos que sean antiguitos como yo van a recordar que el señor Castillo Petruzzi era una persona de nacionalidad chilena y que se puso a jugar con fuego integrando el movimiento terrorista del MRTA. El señor Castillo Petruzzi va a ser detenido cuando se intenta la toma del Congreso, va a ser juzgado por delito de traición a la patria y en la modalidad de terrorismo y va a ser condenado. Entonces, cuando la Corte analiza el caso del señor Castillo Petruzzi, va a decir, pero ¿qué está haciendo Perú, Dios mío? Juzga a las personas acusadas por terrorismo bajo la modalidad de traición a la patria. Y estamos con una persona que es de nacionalidad chilena y además los lleva a un proceso militar con jueces sin rostro. Entonces va a considerar que todo ese proceso es absolutamente incompatible con la Convención Americana, que establece que el juez tiene que ser un juez imparcial, que tú tienes que saber quién te juzga para que puedas hacer valer las correspondientes articulaciones procesales para oponerte, tachar, que tienes que tener derecho a un abogado, un plazo razonable para la defensa, todas esas cosas, ¿no? Los juzgamientos se realizaban en horas y terminaban con condenas muy fuertes.
Entonces, en esta sentencia, la Corte va a declarar la invalidez, o sea, ni siquiera nulo, ni siquiera no, nada. Declara la invalidez, es decir, de que ese juzgamiento no existe para mí. ¿Por qué no existe? Porque es incompatible con todo lo que yo he establecido para las normas del debido proceso. Y siguiendo la línea ya establecida en Loaiza Tamayo, va a decirle al Estado peruano, ojo, Estado peruano, como reparación, tú estás obligado a adoptar las medidas que sean apropiadas para que reformes qué normas. Las normas sobre tipificación de delito de terrorismo, juzgamiento y todos, ¿no? Que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tú tienes que asegurar que todas las personas que estén en tu jurisdicción, sean chilenos, peruanos, bolivianos, suizos, todos puedan acceder a la protección de los derechos que están establecidos en la Convención. Entonces acá sí, pues Castillo Petrucci nuevamente, pero en esta sentencia la Corte no ordena la liberación de Castillo Petrucci. Le dice al Estado peruano, tienes tú que ver cómo haces para poder hacer compatible tus normas de tipificación del delito de terrorismo y hacerlas compatibles con mis estándares. Entonces ahí en el año 99 viene la caída del régimen del señor Fujimori, nos vamos a un gobierno de transición democrática, viene un congreso constituyente, ustedes recordarán, ¿no? Que viene un congreso, que viene todo esto. Entonces en el interín los familiares de los terroristas van a presentar una, una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Y qué cosa le van a pedir? Le van a pedir que expulse del ordenamiento jurídico nacional los decretos leyes que tipificaban terrorismo, que calificaban y que eran los que sustentaban los miles de casos que habían sido juzgados por los jueces peruanos, sean civiles o militares, por delito de terrorismo. Porque primero comenzamos con los tribunales militares y luego vamos a los jueces civiles, pero sin rostro, ¿no? Entonces, es aquí donde se plantea este gran caso. En el interín, el Congreso de la República, ¿no? Había establecido que eh, había establecido que el gobierno, cuando dicta la legislación de lucha antisubversiva, había transgredido los principios constitucionales e internacionales de debido proceso, garantías judiciales. Entonces, esta comisión especial del Congreso de la República va a emitir su informe en el año 2012, si que mal no me recuerdo la fecha. Entonces, este estudio de la legislación va a ser considerado como un antecedente en la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional. Luego, el Tribunal Constitucional también va a tener en cuenta lo que prescribe la Corte Interamericana en el caso de Castillo Petrucci cuando le pide que reforme las normas. Fíjense la palabra, que reforme las normas declaradas vulneratorias de la Convención en general. Y luego también va a tener en cuenta que el Congreso pide que la demanda sea inadmisible por haber prescrito los plazos. Ellos van a decir, no, 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 es que no hubo posibilidad de reclamar, entonces yo prefiero admitir la demanda y pronunciarme sobre el fondo para declarar o no si estas normas son constitucionales. Entonces, eh, el Tribunal Constitucional, ¿saben qué declara? Va a declarar que son inconstitucionales las normas. Las normas son inconstitucionales.
Hay que leer con cuidado la sentencia. Lo inconstitucional es el contenido de las normas que regulaban los delitos de terrorismo y traición a la patria. Y luego va a declarar también que como estas normas son inconstitucionales, los juzgamientos eran nulos. Los juzgamientos no tenían validez y va a disponer que se lleven a cabo otros procesos con todas las garantías. Dios mío, son miles de casos. ¿Qué vamos a hacer? Para mí es una de las sentencias más lindas que existen. Entonces, allí ellos dicen, un momentito, un momentito. A mí en la Corte me ha dicho que reforme y tienen un contenido inconstitucional que hay que mejorar. En consecuencia, yo no las expulso del sistema constitucional, del sistema peruano. Yo las dejo. Pero el Congreso tiene que mejorarme este contenido de las normas para que ellas resuelvan todos los cuestionamientos y se puedan llevar a cabo nuevos juzgamientos. ¡Ah! Nuevos juzgamientos, pero y ahora hay que liberarlos. No, 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 no. Yo estoy diciendo que el contenido de las normas con los que han sido juzgados son inconstitucionales y que el Congreso tiene que darles el contenido apropiado. Pero esta sentencia no genera derecho de libertad, no tiene que implicar la liberación de las personas que están detenidas. Y es más, el juzgamiento que se tiene que llevar a cabo tiene que ser realizado a petición del interesado. La salida es genial. La salida es genial, realmente es una sentencia, como ellos mismos lo declaran, es una sentencia interpretativa, aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hacen toda una valoración de lo que significa la vigencia y consolidación del Estado constitucional de derecho y de lo que debe ser el funcionamiento de un sistema democrático. Hoy en día que se discute tanto el tema de Castillo y que si fue y que no fue, deberían de leer esta sentencia donde estos magistrados hacen todo el análisis y el desarrollo de lo que es el funcionamiento del sistema judicial y del sistema constitucional para la preservación de los valores de un sistema democrático. ¿Y quiénes eran esos magistrados? Lo presidía Alba Orlandini, Bardelli, Rey Terry, Aguirre Roca, Reboredo Marzano, González Ojeda y García Tona. El presidente un político, ¿no? Jurista pero político. Y los otros juristas con mucha formación en derecho constitucional y en derecho internacional, ¿no? Entonces, ellos son los que van a dar esta sentencia. ¿Qué va a pasar con esta sentencia? ¿No? Que durante varios años las personas van a continuar detenidas, retenidas en la cárcel. El tribunal ordenó que el Congreso mejore las normas dentro de lo que le dijo, ¿no? En la Castela. O sea, fíjense acá, ellos son bien, bien astutos, ¿no? Toman lo que dijo en Castillo Petruzzi, reforma. No me ha dicho que vote, reforma. Y como ya el delito de terrorismo existía, entonces cuando yo reformo no significa de que estoy afectando el principio de legalidad, porque el delito de terrorismo siempre existió. Lo que estoy haciendo es precisar los conceptos, ¿no? Entonces no hay afectación al principio de legalidad. Y como este juicio ha sido inválido, entonces nunca existió juicio y van a haber unos nuevos procesos ya en jurisdicción civil a cargo del Poder Judicial, pero a petición de parte. Entonces la persona está aceptando el juzgamiento. Entonces no hay ninguna afectación, no hay ninguna obligación. Y de esta manera se arma la Sala Penal Nacional con sus tres salas que van a llevar a cabo más de 700 procesos en los cuales van a resultar liberados aproximadamente el 40% y el 60% va a ser condenado, pero va a ser condenado no por ideología, sino van a ser condenados porque los fiscales de ese entonces acreditaron con prueba específica
la comisión de los delitos, ¿no? Entonces van a ser condenados por haber participado directamente o bajo el tema de la teoría del dominio mediático del hecho y van a ser condenados. Y hay unos videos de los señores Polay y Guzmán en los cuales ellos señalan, cuando les pregunta al final Pablo Talavera si tienen algo que decir y cómo ha sido el proceso, ambos reconocen que han sido juzgados en un juicio justo, ¿no? Entonces, con eso va a terminar en sede nacional la historia de los juzgamientos que se van a llevar a cabo principalmente entre el 2004, 2005, 2006, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha estado en eso. Una de las primeras personas que va a presentar su solicitud de acogerse a estos juzgamientos va a ser la señora Lori Berenson. La señora Lori Berenson, de nacionalidad americana, había sido una persona que colaboraba con el movimiento terrorista del MRTA y había sido capturada, ¿no? También en el tema de la toma del Congreso, había sido condenada por un juez militar, había sido presentada ante la prensa luego de su captura como integrante de la organización terrorista, ¿no? Y fue enviada a Yanamayo. Entonces la señora Lori Berenson va a presentar su denuncia ante la Comisión Interamericana, la cual rápidamente va a llevarla a la Corte Interamericana, ¿no? ¿Y qué cosa va a decir la Corte Interamericana? En primer lugar, lo que la Corte va a decir es que las condiciones de detención que tenían las personas acusadas o condenadas por terrorismo tenían el carácter de afectación a la integridad personal. Y va a establecer una serie de beneficios como horas de visita, que puedan recibir a sus familiares, el uso de patio, etcétera, que no interesa discutirla mayormente. Lo segundo que va a declarar es que cuando ella fue juzgada en el fuero militar, se violaron los artículos 8, que son de garantías judiciales de integridad personal de la señora. Pero luego, fíjense lo que va a decir, o sea, hay violación cuando la juzgaste tú como Estado peruano en el fuero militar. Pero cuando tú la has juzgado en la Sala Penal Nacional y le has puesto una condena, allí no hay vulneración de la convención. ¿Cómo? Sí, sí, no hay vulneración. ¿Qué significa esto? Que la Corte, en el caso Lori Berenson, valida todo lo realizado por el Estado peruano. Valida que haya reformado el delito de terrorismo, valida que se hayan declarado como inexistentes los juicios en el fuero militar y que se hayan llevado a cabo los juzgamientos en la Sala Penal Nacional y valida la condena impuesta. Mucho se habla del caso Lori Berenson, pero nadie enfoca que en este caso es donde el Perú gana. Este es el gran caso que el Perú gana. Hay una condena por la demora, por haberla. Vamos a ver de qué cosa se trata. La importancia del caso Berenson, que es el gran caso de éxito peruano del cual deberíamos estar absolutamente orgullosos, escribir y sacarlos por delante, es que en él la Corte Interamericana va a validar todos los procesos civiles que se llevó a cabo por el Estado peruano con participación de fiscales y jueces, ¿no? Que permitieron la presencia de las partes, la contradicción de las pruebas, ¿no? Entonces, acá hay que ver de que valida el tipo penal, el tipo de colaboración, ¿no es cierto? Entonces, va a declarar de que la legislación peruana tiene un estándar cuando regula terrorismo o
colaboración acorde a la convención, ¿no? Entonces, luego va a decir, fíjense, esto es una copia literal de la sentencia. Va a decir de que los tipos penales establecidos en la legislación nacional son compatibles con el artículo 9 de la Convención Americana. A la letra dice, la formulación de los delitos de colaboración con el terrorismo no presenta a juicio de la Corte las deficiencias que en su momento fueron observadas a propósito del delito de traición a la patria. Luego viene una parte en la que sí la Corte condena al Estado peruano por haberla exhibido de manera pública presentándola como terrorista, afectando la presunción de inocencia. Y dice que las personas no pueden ser exhibidas y menos con estos trajes a rayas, ¿no? Entonces va a establecer como reparación única y exclusivamente por la vulneración de esta afectación a la integridad, la publicación de la sentencia. Y luego lo que va a decir es que le reconoce a la familia por todos los años que han venido litigando y en atención a que hubo una primera parte en la que sí existió vulneración de la convención, le establecen el pago de costas de $90.000. Costas que fueron acreditadas con documentos, con pasajes, con todo. Y es lo que le piden al Estado peruano que le pague las costas. Y es por esas costas que este caso Berenson todo el mundo lo despotrica. Y cuando yo escucho que alguien lo despotrica, yo nunca le digo nada. ¿Saben por qué? Porque esa persona no leyó la sentencia del caso Berenson. Porque el caso Berenson es el gran triunfo del Estado peruano, donde obtuvo la validación de más de 600 procesos, donde se había condenado a personas por haber cometido el delito de terrorismo, colaboración y etcétera, ¿no? Este es el gran caso del cual nosotros deberíamos estar absolutamente orgullosos. Luego pasan los años, las personas que ejercen la defensa de estos terroristas en el sistema internacional ajustan sus estrategias, ajustan la forma en que van a participar, ¿no? Entonces, como la Corte ha validado el tipo penal, la modificación, reordena y entonces ya van a hablar en el caso J, que es Mónica Feria, pero ella pidió que su nombre se quede de lado para que no se diga, pero yo sí lo digo en privado. Entonces, ella ya va a cambiar. Ella va a decir, un momentito, un momentito, un momentito. A mí, cuando se me lleva al proceso, yo soy juzgada por un tribunal militar, ¿no? Y luego ella va a salir libre por estos errores que hay en el momento del cambio de la norma, va a salir libre, sale del país y se va al extranjero, a Londres, pide asilo, se queda en Londres y luego se va a Alemania, termina derecho y va a presentar su caso, ¿no? Entonces lo primero que va a decir es que ella tuvo un proceso injusto, una vulneración a las garantías judiciales. ¿Por qué? Porque se afectó su derecho de defensa, su presunción de inocencia, el proceso fue cerrado y que no hubo una independencia total en el proceso. Va a variar. Ya no va a entrar a discutir el tipo penal, va a discutir la forma en que se desarrolla el proceso. Entonces ella además va a alegar que en el momento de la detención fue objeto de afectación a su integridad y de actos de tortura durante el momento de la detención y que ella pidió que se investiguen los actos de tortura. Entonces, va a decir, como en el momento de la detención yo fui objeto de afectación a mi integridad física y tortura, entonces toda la prueba recabada, los documentos con los que yo fui llevada a proceso, tienen que declararse no existentes para el proceso, ¿no?
Entonces, luego va a señalar que cuando estuvo además detenida en Dincote, fue objeto de vulneraciones de tipo sexual, de vulneraciones contra su vida, de amenazas que generaban tortura. Y luego también va a señalar que cuando estuvo detenida en el penal Miguel Castro Castro, ella todavía no era una condenada por terrorismo y en consecuencia, cuando se la mezcla con las condenadas, había esta afectación a su presunción de inocencia e integridad personal. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? Nuevamente ganamos el caso en el año 2013. Nuevamente el Perú gana y por goleada. Porque le va a decir, señorita, cuando usted le allana la casa para detenerla, ahí no hay ninguna violación. Es que usted estaba siendo investigada, entonces el Estado no es responsable por vulneración a la intimidad, a la integridad. Entonces, luego le dice, usted ha alegado una serie de afectaciones a las garantías judiciales o al ejercicio del derecho de defensa, porque usted no tuvo tiempo, porque no ha podido presentar las pruebas, porque no ha podido formular alegatos, porque estaba detenida para que se le inculpara, ¿no? Entonces, usted, acá no hay responsabilidad. El principio del non bis in idem que usted reclama, que ha sido juzgada primero en el fuero militar y ahora por los mismos hechos en el fuero civil, no se da, no se da. ¿Por qué? Porque el primer proceso es inexistente. Y el nuevo es eso, un nuevo proceso y el único. Y además reitera y mejora lo declarado en el caso de Lori Berenson y dice, no hay vulneración del principio de legalidad y retroactividad porque lo que el Congreso peruano ha hecho ha sido el mismo delito, mejorarlo para que se adecue a los estándares. Y en consecuencia, si bien esto se da acá, no hay retroactividad, porque el delito ya existía, lo que han hecho es perfeccionarla. El Estado peruano gana por goleada en lo que ellos buscaban, que era el nem bis in idem, el doble juzgamiento para poder anular todos los procesos. Y luego, cuando ella dice de que tiene que presentar pruebas y todo, nuevamente, ¿no? Le va a decir que el delito de apología no cuenta con pruebas, ¿no? Y la Corte tampoco cuenta con elementos para concluir que fue objeto de maltratos específicos ante la DINCOTE o que el Estado haya tenido conocimiento de esto. Este gran triunfo del caso J es espectacular. Y tampoco se levanta, ustedes que son magistrados deberían de tener, así como los militares su Chavín de Huántar, ustedes su Lori Berenson y su caso J pegados en las paredes, ¿no? Porque son los grandes ejemplos de cómo el Estado peruano, con el sistema de legalidad, con el sistema del Tribunal Constitucional, establecen mecanismos, ¿no? Estableciendo esta conjunción entre derecho internacional de los derechos humanos con derechos constitucionales y proceso. Y además le dice a la señora J, si usted quiere discutir pruebas, argumentos y todo, vaya al Perú y allí en el proceso judicial presente usted todas las pruebas, porque yo no soy cuarta instancia, yo no soy una entidad que tiene la capacidad de poder analizar las pruebas, yo no soy instancia de revisión. Yo soy instancia que analiza el cumplimiento de obligaciones internacionales. Entonces, un súper golazo que pierde esta presunta integrante de Sendero Luminoso. En el interín, otros casos ya habían ido avanzando y el muy emblemático de casos de personas vinculadas al MRTA, ¿no? Entonces, ya en el caso de Gladys Carol Espinosa, que ellos venían también pidiendo la nulidad del proceso por el nem bis in idem, como reparación, la libertad de Gladys Carol Espinosa, van a cambiar también su estrategia y van a pasar a decir de que la gran vulneración es que
hubieron afectaciones a la integridad de la señora Espinosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se respetó el plazo razonable, porque ha estado detenida, porque ella sufrió además una violencia sexual en la modalidad de tortura que no fue investigada oportunamente, a pesar que ella lo invocó. En este caso, ya la defensa de los terroristas no va a cuestionar las garantías judiciales, la imparcialidad, no, ya se van por detalles, ya se van por detalles y se centran en la tortura para que la tortura genere esta obligación de reparar con una liberación de la persona. ¿Y qué pasa? ¿Qué cosa ocurre? ¿No? La Corte no le va a dar caso en los temas de la afectación a todas estas cuestiones. Y la condena va a venir por un tema que les compete a quienes forman parte del sistema judicial. La condena en el caso de Gladys Espinosa va a venir porque no se tomó atención a la denuncia que ella hacía de haber sido objeto de tortura con violencia sexual y va a considerar que la sala penal permanente es la que incurre en una situación de vulneración de sus derechos cuando no dispone la investigación de los hechos denunciados. Y hay un párrafo doloroso en la sentencia, ¿no? Un párrafo doloroso en la sentencia cuando la Corte transcribe lo que declara la sala, esta sala penal permanente, en la cual a la letra dicen que la señora tiene una personalidad histriónica, que viene muy arreglada a las audiencias y que en consecuencia tiene una personalidad no confiable, manipuladora y que quiere pues convencer a la corte de que ha sido objeto de tortura. Entonces, la sala penal permanente para la Corte es la que nuevamente incurre en una vulneración de la señora Gladys Carol Espinosa. ¿Por qué? Porque la sala no tiene en cuenta que existió un patrón de violencia sexual en las personas cuando eran detenidas por delitos de terrorismo o traición a la patria, ¿no? Entonces, lo que va a decir es que aquí hubo esta situación de incumplimiento de investigación. Con este caso se cierra todo el debate internacional sobre los juzgamientos realizados por el Estado peruano en casos de terrorismo. Ahora están corriendo el caso de Polay y otros casos de otras personas condenadas por terrorismo. Veremos por dónde van. Ellos están hablando de vulneraciones, de doble, de cumplimiento de pena, de otro tipo de situaciones, pero ya no del gran cuestionamiento de los procesos judiciales que el Estado peruano gana en la Corte Interamericana. Gana entre el 2004 al 2014. Y en esos procesos intervinimos un ejército de personas que mantuvimos una actitud, una presencia coherente, una defensa de los casos con el apoyo de los presidentes del Poder Judicial que permitieron contar con los expedientes completos y entregarlos, ¿no? Pero estos son los grandes casos, como le digo, ustedes deberían tener así en sus paredes, en su himno, en su decálogo, caso Lori Berenson, caso J y como corolario Carol Espinosa, aunque Carol Espinosa les da fuerte a la Sala Penal Nacional, que es una sala emblemática, además, se supone constituida por lo mejor de lo mejor, acá la corte le dice, estás mal, pero bien, en fin, ¿qué vamos a hacer? Entonces llegamos a la hora del balance. Y acá hay que tener presente desde la perspectiva jurídica que el Perú va a perder el caso Loaiza Tamay con esta liberación como reparación y luego va a perder el caso Castillo Petruzzi, pero a él ya no le dan la liberación. Pero
el Tribunal Constitucional va a tener una gran actuación jurídica para dictar el marco con el cual el Congreso debe de regular estos grandes temas, lo cual va a permitir que cuando se reabre nuevamente el debate jurídico sobre los juzgamientos por terrorismo, estos casos puedan ser ganados en los temas de fondo. Es una pena que por ciertos aspectos perdidos en el proceso, estos casos no sean valorados en la real dimensión que tienen. Entonces, el Estado peruano logró imponer su posición en las materias de los juzgamientos realizados en la lucha contra el terrorismo. Y luego, bueno, hay un problema con las reparaciones que en algunos casos no se han cumplido, pero ahí está. Ahora, acá hay que ver que tenemos el caso de Polay Campos, que ya son mucho más recientes, del año 23, 24, en los cuales la comisión está pidiendo que se analicen los juzgamientos, tanto del señor Polay Campos como de Flor de María, Andia Neira y otros que son como más o menos 15 personas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Flor de María Patricia Andianeira, la comisión presenta, pero la Corte les devolvió el caso a la CIDH. El caso de Polay Campos está avanzando y allí veremos cómo es que funciona, ¿no? Entonces, ahora sí, podemos conversar, podemos irnos a la fase de preguntas y respuestas. No sé, le pediría a Fernando que nos ponga en la opción de pantalla para poder estar todos en el mismo tamaño y no solamente con él. Y que les pido a la... ¿Puedes poner por favor en Estamos, galería? estamos en función de galería. No, Este, porque solamente sales tú con cara grande. no debe ser porque tú has configurado para que cuando hable yo pueda Ok, estar grande. Yo ya, veo a muy todos. bien. Ahora estamos en galería y les pediría por favor a los colegas que me regalen sus sonrisas y demos pase a la conversación. Bien, Delia, en principio yo quiero agradecerte tu conferencia. Ha sido bastante ilustrativa. Ha sido una conferencia que nos ha permitido ver detalles que de repente comúnmente no vemos. Y como tú has dicho, poner las cosas en su real dimensión, que además es lo que más nos hace falta en el país, ¿no? Porque mucho se habla ignorando muchos detalles y denostando las sentencias desde un punto de vista muy sesgado. Pero tú has sido muy clara en exponernos las sentencias, repito una vez más, en su real dimensión y hacernos ver detalles muy específicos ante los cuales estoy seguro que muchas de las personas que estamos aquí presentes, cuando escuchemos versiones, declaraciones, opiniones, ya vamos a estar un poco más ilustrados al respecto y nuestra ciudadanía se ha visto de todas maneras enriquecida. Muchísimas gracias, Delia. Yo voy a pedir si los asistentes desean alguna pregunta, por favor, con toda confianza, con la bondad de tiempo que nos puede regalar la doctora Delia, con toda libertad, poder levantar la mano para darle el uso de la palabra. Miren, este es un caso bastante interesante porque es un caso de éxito del sistema judicial peruano que no tiene parangón en el mundo, que anularon más de 1.000 procesos judiciales y hubo condena en 600 casos de una o de más personas y se juzgó desde el primer combatiente hasta la cúpula, ¿no? Hasta la cúpula. Entonces, Bien, bueno, Vanessa, pero yo sí les pediría por favor que abran su cámara, que abran su cámara porque si no me desarrollo complejo de Ouija. Vanessa, te escuchamos, Vanessa. Dafne Barrera también ha abierto. La doctora Dafne Barra es colega mía, Ah, de ella caramba. es juez superior de la Corte de Cusco, Ah, qué actualmente bueno. preside una sala transitoria civil y te la presento así por este medio. Vanessa está en el uso de la palabra. Adelante, Vanessa. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, yo le quería preguntar algo relativo a cuando se refirió al
retiro del Perú o al intento de retiro del Perú de la competencia de la Corte, porque como usted lo dijo, era un contexto en el que el escenario no era favorable hacia el Perú. Fue condenado y esa fue la razón por la que quiso retirarse de la competencia y denunció la convención. Eh, Me gustaría en ese caso preguntarle qué opinión le merece este nuevo intento o digamos esta nueva ola de salirnos nuevamente, porque pues todos sabemos que esto es a raíz de los recientes casos que se han estado llevando hacia la corte, ¿no? Donde las alegaciones son básicamente las mismas de hace años atrás. Así que en ese sentido iría mi pregunta. Mire, en primer lugar, cuando yo escucho hablar del retiro, normalmente yo no hago mucho aspaviento y no digo nada, porque las personas ignoran que cualquier estado puede retirarse en cualquier momento de cualquier convención, lo establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ¿no? Y que la Convención Americana trae la obligación de comunicar a la OEA el retiro, ¿no? Y luego de un año, este opera de manera automática. Entonces es una prerrogativa del Estado siempre retirarse. Pero la carta fundacional de la OEA, establece que las obligaciones generadas durante la vigencia de la adhesión al sistema se van a continuar vigentes. Consecuencia, tú te puedes retirar de la convención hoy día, pero todo lo que esté en curso, estos 59 casos ya serían sentencias, más otros 10 que están en giro ante la Corte continúan. Y las 300 denuncias que tienen el sistema interamericano también continúan vigentes. Entonces no es que me voy y ya se acabó todo, así como el que tiene problemas y no quiere mirarlos y piensa que porque se tapa la cara y no habla de los problemas, estos no existen, es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería la utilidad política de retirarte? Para mí, la única utilidad política que podrían tener es para poder aplicar cosas como la pena de muerte, que están restringidas por el artículo cuarto de la Convención, ¿no? Pero aún así es bastante discutible de que podamos o no implementar la pena de muerte, sería lo único para lo cual tendría algún tipo de interés. Y si fuera para implementar pena de muerte, también tú tendrías primeramente que hacer el proceso de reforma, primero sacar las normas, luego el proceso de reforma constitucional, después dictar las modificaciones al Código Penal, cuando ocurran los hechos, tener un juzgamiento y recién estarías aplicando la pena de muerte en muchos años. Entonces, cuando a mí me plantean esta situación, yo normalmente no doy mayor debate, no doy, me quedo callada, porque estamos ante alguien que está opinando esencialmente por temas políticos o por desconocimiento de cómo es que funciona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí soy partícipe de que el Estado tiene que tener una presencia fuerte, que el Estado tiene que manejar las categorías del derecho procesal internacional, las categorías de la defensa de lo que es un debido proceso para el Estado y que tiene que imponerse, ¿no? Que no se tiene que quedar callado y dejar de que todas las cosas avancen. Eso sí, y proponer una reforma, porque para mí, ustedes se imaginan que creamos el delito informático de no sé qué, ¿no? Pero no tiene proceso de ejecución de sentencia y el doctor Murillo es el abogado y luego el juez que ve esas cosas y hace lo que quiere en el proceso de supervisión de sentencia. ¿Es eso posible? Y eso es lo que hace la Corte con los estados. Entonces allí, para mí, sí tiene que haber un pie muy firme de pedir la regulación de cuál es el proceso. Luego, ustedes han visto cuando les he presentado Neira Alegría y Durán y Ugarte que la Corte lo que declara es afectación a la integridad, al debido proceso, ¿no? Y a la vida. Y sin embargo, esos casos se están juzgando desde hace más de 20 años por delitos de lesa humanidad cuando en ningún momento la Corte los declara. Además, la Corte de San José es una Corte de Derechos Humanos, no es una Corte penal, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas y de categorías que se tienen que manejar
y que lamentablemente en algunos casos quienes hacen la defensa del Estado se dejan llevar por temas políticos o a veces no tienen la plena formación, aunque en los últimos años hemos tenido gente con formación, pero sobre todo hay este miedo de alzar la voz y defender los derechos de los estados, como que no se tiene muy bien visto, ¿no? Gracias, Delia, gracias por la pregunta. ¿Alguien también que desee preguntar, por favor? Fernando, buenas noches, Pedro Álvarez. Delia, te está hablando el doctor Pedro Álvarez, también colega mío, juez superior. Él trabaja en el área penal, una sala penal de apelaciones de nuestra corte. Qué interesante. Adelante, doctor. Usted acá tiene todas las respuestas. Y Doctora, además, muchas gracias. Delia, te paso un datito, es de Calca. Ah, no te creo. Yo he Ok, estado tengo. En Calca el viernes, he estado allí. Qué lindo. Muy bien, doctora Delia, muy buena noche. Pudiera prender su cámara, sería sensacional. Si no puede, está bien. Acá está, ahí está. A ver, vamos a encontrarlo mejor. Ah, doctora, ahí. Esto, presento mi cordial saludo y gratitud también a tan brillante exposición. Es evidente, ¿no? Como decía nuestro maestro Pedro Valcárcel Gamara en la universidad, fruto de un cerebro cultivado, de mucha experiencia, y personalmente yo he gozado mucho de su exposición. Le ruego una consulta, una pregunta. El artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal del 2004 establece que el principio de presunción de inocencia. Así es. Y en el punto 2 dice que hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Ujú. Esto me trae a colación lo que usted explicó, el caso Lori Berenson, cuando fue presentada, etcétera, etcétera. Y en nuestro caso, la prensa, siempre sensacionalista y a veces inescrupulosa, discúlpeme el término, saca titulares grandes, acá por lo menos en la región y a nivel nacional en todos los Oh, medios, y dice, por ejemplo, Fiscalía logra prisión preventiva por 9 meses contra Juan Pérez Godoy por delito de peculado, porque se agarró el dinero en la municipalidad de tal, gobierno regional, etc. Luego, Fiscalía consigue cadena perpetua para un violador, Juan Pérez Godoy, por haber violado a una niña menor de 8 años. Y así cosas de esas. Sin embargo, doctora, yo creo, y siempre en la corte tratamos de poner orden ahí, cuando se hacen notas, se hacen noticias de este tipo de cosas, que primera sala penal confirmó una prisión preventiva de... Pero si el código está estableciendo esta obligación nuestra de jueces y de que no se puede publicar nada mientras no se logre una sentencia firme. ujú, Y el artículo primero de este mismo título preliminar establece que, que en el punto 5 que el Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. ujú. Entonces yo quiero ver acá, doctora, y esto creo que es un mensaje para todos los colegas que hacemos penal, pues, ojalá habría algún fiscal que podría también estar acompañándonos esta noche, para ver cómo es que debemos respetar este artículo, ¿no? Porque la presunción de inocencia es desde el inicio hasta la culminación del proceso. No es que es la prisión preventiva, la prolongación o la cesación, o en la primera instancia se logra una pena de esta naturaleza, cadena perpetua, 30, 35 años, depende de la naturaleza del tipo penal a que se susumía el hecho. Entonces, yo le rogaría si esto, tomando en cuenta este precedente de Lori Berenson, nosotros los jueces, ¿cuánto de responsabilidad extracontractual, artículo 1969 Código Civil del 84, podríamos vernos implicados en hacer noticias o facilitar información para que salga una noticia así espectacular, ¿no? Y luego, imagínense que la Corte Suprema declara nulo, declara prescrito y absuelto de responsabilidad civil y penal. Le agradezco su respuesta, doctora Leia. Muchas gracias. Muy interesante. Mire, el derecho de presunción de inocencia
tiene un carácter convencional. Está reconocido en la Convención Americana de Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. O sea, tiene el carácter de derecho convencional internacional. Luego, la Constitución peruana acoge también la eh, presunción de inocencia en el artículo segundo de la Constitución. Entonces, tiene el carácter de derecho fundamental para nuestra regulación. Y el Código Procesal Penal, además, especifica de que la presunción de inocencia se da hasta el momento de la sentencia definitiva. Entonces, este principio, lamentablemente, en nuestro país no se está respetando, olvidando de que cuando yo soy acusada de algo, yo puedo ser acusada de 20 delitos y yo lo único que tengo que hacer es pararme y ponerme así y quedarme en silencio y que es obligación del Ministerio Público romper este manto de protección y es el Ministerio Público el que tiene que traer todas las pruebas, ¿no? Entonces, es eso, yo soy inocente hasta que no exista eso. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en el país? Yo entiendo que por la sobrecarga procesal, por todos los problemas que conocemos del sistema judicial, los fiscales han acostumbrado mucho a trabajar con prisiones preventivas y le venden a la gente la idea que ya la prisión preventiva, incluso a veces yo he visto titulares que dice, solo lo condenaron a 9 meses de prisión preventiva, ¿cierto? ¿no? Entonces, hay una confusión. La gente cree que la prisión preventiva es ya la condena impuesta, ¿no? Y además hay también por parte de algunos colegas que son jueces esta utilización excesiva de la prisión preventiva, cuando la prisión preventiva es la medida de última ratio, ¿no? Entonces, el caso Berenson es absolutamente emblemático en dos tipos de cosas. El caso Berenson es emblemático en preservar la presunción de inocencia siempre y es emblemático en una mala práctica, ¿no? Que es mostrar a la persona por parte de agentes del Estado. ¿Quiénes son agentes del Estado? Ustedes, los jueces, los fiscales, los policías, ¿no? Son agentes del Estado que agarran a la señora Berenson y la llevan así, le dicen, ella es terruca, ella es terrorista. Y el ministro y todos los demás dicen, sí, hemos capturado a la terrorista. Y yo allí cuando veo esas cosas convulsiono, ¿no? En los últimos años yo he desarrollado amistad con varios policías que ahora están en los niveles más importantes en la maestría en solución de conflictos, donde hablamos de derechos humanos, porque siempre detrás de un conflicto hay un derecho humano, ¿no? Y conversamos sobre estas prácticas que tienen que ser corregidas. La audiencia tiene que ser pública. A mí me parece muy bien que se transmitan por las redes sociales, por los canales la audiencia. Allí no hay una afectación al derecho a nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la publicidad del proceso, que también es un proceso que es una garantía absolutamente fundamental. Lo que está mal es en este tema de los medios de prensa. Y ahora yo les recuerdo que tenemos como premier a Ernesto Álvarez, que ha venido siendo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, ex presidente del Tribunal Constitucional, y él es el que está promoviendo por eso esta norma de prohibición de entrega de información, que algunos medios de comunicación lo están tomando como una afectación al principio de libertad de expresión. Pero lo que se busca precisamente con esta norma es evitar lo que usted dice, ¿no? Que sea el fiscal o el juez el que da información a los medios para que pues le hagan quedar en una mejor posición, generando vulneraciones de carácter concreto, ¿no? Cualquiera puede ser denunciado, pero la presunción de inocencia es fuerte, ¿no? Una vez de que a usted le dan un paginazo y dicen, ¿no? El doctor Pedro Álvarez corrupto porque fue encontrado con las manos en la masa, ¿no? Y como yo siempre me gusta a mí poner el ejemplo de la importancia del derecho de presunción de inocencia, hagamos de cuenta que usted llega a su casa de Calca y no sabemos qué ocurre, pero llega una periodista porque le dicen que hay ruidos en la casa Álvarez y lo encuentra usted
con una persona muerta, con una herida grande en el pecho y portando un puñal en la mano. Y sale, han encontrado al señor Pedro Álvarez que asesinó a esta persona, estaba con el alma en la mano. ¿Yo puedo decir de que el señor Pedro Álvarez es culpable? No. ¿Por qué? Porque de repente el señor Pedro Álvarez fue objeto de una agresión y se defendió y actuó en legítima defensa. O el señor Pedro Álvarez llegó a su casa y encontró que era su hijo el que estaba peleando y había causado esto. Él se desespera, agarra el puñal y le dice al hijo, vete, corre, yo ya me haré cargo de esto, ¿no? O de repente lo mató un tercero y el señor Pedro Álvarez está siendo coaccionado para que asuma la responsabilidad bajo una amenaza. Nada de eso lo podemos saber si es que no hay una investigación, una pericia, un análisis por el juez y una sentencia. El que yo encuentre al señor Pedro Álvarez junto a una persona muerta con herida abierta y él con el cuchillo ensangrentado en la mano, no significa nada, ¿no? No significa nada. Yo creo que eso forma parte de los procesos de madurez de las sociedades que tienen que aprender a respetar los derechos. Yo cuando digo estas cosas, las personas me dicen, pero no puede ser, pero que ha visto, y yo les pongo este ejemplo, ¿no? Le digo, él quiere proteger a alguien de repente, ¿no? O está siendo coaccionado para que asuma la responsabilidad. Tú haces la pericia y verás pues que la herida no responde al peso, al tamaño, a la forma, ¿no? Porque ahora se puede saber todo ese. Entonces, el tema de la presunción de inocencia es un asunto muy, muy fuerte y yo creo de que eso hay que trabajarlo en las cortes en las que ustedes estén, con la gente de prensa, y otro tema, ¿no? La policía agarra, detienen a alguien. Aquí está la jefa de la banda, los locos del surco. Aquí está, y me exhiben, y yo todavía me paro así y le levantan la cara a la policía para que le enfoquen bien. A ese policía hay que percibirlo. No puede hacer eso, no puede hacer eso. Está vulnerando integridad y está vulnerando presunción de inocencia. Antecedente, sentencia Lori Berenson, ¿no? Y otras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y eso es práctica, eso es ir enseñando a las personas en lo que está mal. O a veces cuando sale el jefe de la policía o el ministro, ¿no? Hemos capturado a Fernando Murillo, los cuellos blancos de Cusco. Oiga, usted no puede decir de que él es el jefe de la banda, ni que es el esto, y menos ponerle chapas a su grupo, ¿no? Está afectando. ¿Por qué? Porque es un agente del Estado, es una autoridad política. Está vulnerando su principio de presunción de inocencia y son prácticas, lo que estamos comentando, totalmente frecuentes en nuestro medio, ¿no? Entonces, hay mucho por trabajar allí todavía, ¿no? Gracias, Delia, por tu respuesta. Ya no queremos abusar más de tu tiempo. De mi parte, te reitero el agradecimiento y te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestros amigos, sin antes decirte que ya eres miembro de cátedra. En cualquier momento voy a tocar tu puerta insistentemente para que nos regales más de de tus conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Es un tema muy interesante el manejo de las categorías de las sentencias. Yo he escogido este paquete de casos. Hay otros sobre el tema de ejecución de sentencias que es igualmente apasionante. Muchas gracias, Fernando, por haberme abierto este espacio con los colegas Tú diriges la maestría, ¿no? No, 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 no. Perfecto. Este es Es un una grupo cátedra. de Ah, ya. capacitación que Ah, ya. propicio yo, es un espacio de capacitación y voluntariamente las personas acuden y vienen, tenemos ese tipo de audiencias y invitamos amigos que compartan sus conocimientos con nosotros. Sí. Ah, muy bien, te felicito profundamente. Nada, muchísimas gracias y a mí me encanta conversar de este tipo de temas. Mientras más difíciles y complicados y cuestionados sean, más me gustan y ahí estamos. Así que bueno, a la orden si el tiempo lo permite. Muchísimas gracias por haberme regalado su tiempo y su atención. Buenas noches. Gracias, Elia. Un abrazo cusqueño. Felicidades y éxitos. Nos vemos.